Entonces, yo creo que eso es lo que está ahí también en juego, ¿no? O sea, a la hora en que discutimos las ideas de Monsiváis o la escritora de Monsiváis, pues sale como esas contradicciones, ¿no? Porque en realidad son distintos momentos de la propia obra. De la propia obra. Y hablando de la obra, te decía hace un rato que estábamos platicando, teníamos el primer Monsiváis que era como a ras de piso, tenía estas crónicas en donde él mismo estaba participando en la marcha, en donde cronicaba lo que veía de primera mano, y tenemos después al último Monsiváis, que es más ensayista, que está como fuera de la circunstancia real y lo está viendo desde fuera para hablar sobre el asunto. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo trabajas? Sí, yo creo que fue cambiando, ¿no? Fue cambiando por una línea, sería como... en la medida en que el sistema mexicano se fue abriendo y hubo mayor libertad de expresión y hubo más espacios en donde se podían publicar opiniones adversas al régimen, también esa estrategia contestataria se tuvo que ir modificando, ¿no? Entonces, incluso se fue volviendo más moral su crítica, y antes era más política y más social, ¿no? Entonces esa es una línea que me parecería que está presente. La entiendo, pero explícanosla. Dinos, ¿cómo se convirtió de política a moral? Lo que pasa es que Monsiváis, digamos, la imagen del cronista que él construye es la de un cronista que está ejerciendo a través de la moral la explicación y la interpretación de lo que ocurre en la realidad, ¿no? Es decir, la moral no en términos de que era un moralista que nos estaba queriendo decir, no en términos de animar, claro, sí, sino más bien que está analizando el espacio público en términos de cuáles son las prácticas valiosas y cuáles son las prácticas no valiosas, ¿no? Cuáles son las tradiciones que no deberíamos de darles continuidad, como el machismo, como el centralismo, como la homofobia, el presidencialismo, etcétera, exacto, sí. Y cuáles son las que tendríamos que abrirles un espacio, ¿no? Claro. Entonces, esa es como la mirada moral que cada vez se acentúa más, a mí me parece, ¿no? Y la otra línea en donde fue cambiando es en el tipo de textos que hacía, ¿no? O sea, en algún momento él me dijo, ya no puedo hacer crónica de calle, ¿no? El público me mata, me reconocen y ya no tengo ese lugar anónimo desde el cual puedo observar, ¿no? Actuaba, se convertía como en una actuación para él. O sea, si de pronto ya lo veías a él, decías, pues ya me va a meter en alguna de sus crónicas. Exacto, y además, él se volvía el centro del acto que estaba presenciando. Y entonces lo público se convertía privado, porque ya era un show como para él o desde él. Exacto. Y ya no te comportabas como el ser anónimo que vas por la calle de Madero aquí abajo, ¿no? Exactamente. Y por eso es que deja de hacer crónica como la que estamos leyendo en Días de Guardar, o en Escenas de Pudor y Liviandad, ¿no? O incluso todavía en Los Rituales del Caos, aunque ahí ya está recuperando más textos que había escrito previamente, ¿no? Claro. Para poder meter esa crónica que es mucho más de presencia, ¿no? Y del haber estado ahí. Y empieza a escribir textos que son más de ensayo cultural, digamos, como crónica histórica, ¿no? Crónica histórico-cultural, como por ejemplo es lo que hace sobre Pedro Infante, ¿no? Claro. O lo que son todas estas... o el liberalismo. Exacto, sobre el laicismo y liberalismo del 19, todas estas cosas. Sí. Y además empieza a fijar sus textos, ¿no? O sea, lo que eran textos que iba haciendo variaciones y que iba recontextualizando y resignificando, al final ya los convierte como en libros fijos, ¿no? Ya está pensando también ahí un poco en que ya no tiene mucho tiempo, ¿no? Y por lo tanto empieza, si nos fijamos en cuántos libros se editan de Monsiváis en sus últimos 8 o 10 años, son, pero por mucho, la gran mayoría de los libros que conocemos. O sea, de Monsiváis conocemos alrededor de 60 libros, ¿no? O sea, son como 60 volúmenes. De entre los 60s y finales de los 80s hay como 8 libros de esos 60, ¿no? Entonces es realmente
sorprendente cómo se modifica la práctica literaria que está elaborando él en relación con lo que está cambiando el país también. En tanto los libros, pero no deja de ser una figura pública y una práctica literaria pública, es decir, sigue escribiendo para el periódico y sigue escribiendo para las revistas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, pero también el lugar que tienen sus ideas es otro, ¿no? Porque el lugar que tienen sus ideas al inicio puede ser marginal y poco a poco se va volviendo un intelectual más reconocido, más central, ¿no? Pero al mismo tiempo la imagen de intelectual se va poniendo en crisis. Sí. No solo la suya, sino en general. En general, ¿no? Claro. O sea, la centralidad que tenían los discursos escritos, que son en los que se basan los intelectuales, ¿no? Se va desplazando por la centralidad que va adquiriendo los discursos de la imagen. Sí, ¿no? es verdad. Entonces, en ese sentido, pues ya no se le presta tanta atención a lo que opinen los intelectuales. Y lo curioso es que además, tienes toda la razón, ya no se le va poniendo tanta atención a lo que piden los intelectuales, pero al mismo tiempo él recupera, por ejemplo, sus ensayos sobre literatura, sí, sobre poesía. Es decir, es hacia el final cuando vuelve no vuelve la cara, porque en realidad siempre estuvo Amado Nervo en sus citas, e incluso en su crítica y en lo chusco, pero se aboca a escribir realmente sobre ellos. Sí, porque ya no importa. ¿Se convierten en marginales entonces? No necesariamente. Yo creo que recupera elementos marginales de ellos, ¿no? O sea, elementos que no se consideran desde los estudios literarios o el tipo de cuestiones que importan, ¿no? Porque a él lo que le interesa, por ejemplo, de los poetas modernistas no es tanto el estilo. No, claro. Lo que le importa es... No, le importa que incluso fueron considerados cursis un día. Exacto, ¿no? O sea, como esas prácticas que están ahí presentes, como el kitsch, ¿no? Uh-huh. Entonces, ciertas cosas que él asocia con las formas del sentimentalismo de las sociedades. Sí. Entonces, cómo hay representación de lo social en lo literario. Eso le interesa. No le interesa lo literario como simplemente estilo, metáfora, construcción estética en el sentido más tradicional. Sí, incluso lo recupera también en las imágenes. El otro día estaba Alfonso Morales, estaba en una de las charlas, y yo le decía que si le interesaba realmente, por ejemplo, la fotografía, porque él es un gran crítico de fotografía, si le interesaba la fotografía por lo estético o por lo que estaba representado. Y él decía, no, naturalmente lo que le interesa es lo que está representado, y a partir de ahí él habla sobre la fotografía, ¿no? Sí, pero también hay una cosa, y es que no es alguien como que utiliza las prácticas artísticas para hablar de otra cosa, es decir, no es un pretexto el arte para hablar de lo social, de lo político, de lo cultural, porque él siempre lee también desde el arte, pues él tiene un conocimiento muy amplio de la dimensión estética, pero él dice, lo estético no solo es producción de belleza, ¿no? O placer, lo estético también tiene otras funciones, ¿no? Entonces, él está ampliando la mirada sobre lo que pensamos que es el arte y lo que es literatura. Y también le sucede a veces al revés, es decir, se convierten en arte lo que era disidencia política. De pronto, por ejemplo, aquí en la parte de fotografía hay estas imágenes de los primeros travestis que eran llevados a la cárcel y que de pronto se ponían en cierta pose y los retrataba el fotógrafo, y aparecían publicados como injuria. Vean a los mariconcitos, a los manfloras, y ahora él rescata la imagen y se vuelve parte de un museo. Se convierte en una imagen que ya habla por sí misma fuera del contexto social en el que estaban antes. Claro, pero además no solo importa como el hecho de que estén representados como estos sujetos marginales, sino la mirada que se construyó en esa toma, ¿no? Porque, y ahí es como donde el asunto estético, como lo político se vuelve estético, es lo que yo quería señalar. Es decir, lo que al principio fue crónica, y crónica además crónica roja, digamos, nota roja, se convierte en un asunto meramente estético. Sí, yo creo que en ese sentido Monsiváis es alguien que le importa muchísimo, por ejemplo, en esta cuestión de la crónica, no solo el asunto de registrar los cambios de una sociedad, ¿no? Sino cómo eso puede producir en un lector
una sensibilidad crítica frente a esos cambios, ¿no? Es decir, en la crónica de Monsiváis no solo está la intención de memoria, ¿no? de establecer un relato no oficial sobre el pasado, sino también está la idea de cómo hay imaginarios que nos pueden llevar a otro tipo de sociedades, ¿no? O sea, cómo él está acentuando a partir de esa dimensión que ya no es cronística, sino más ensayística y de crítica, Sí. qué cosa es, por dónde la sociedad puede caminar hacia otro lugar, ¿no? Entonces, es como dos sentidos, ¿no? Por una parte, la cuestión, digamos, esos dos polos que decía Susan Sontag que teníamos frente a la modernidad, ¿no? Sí. La nostalgia y la utopía, ¿no? El registro del pasado y el vislumbre del futuro, ¿no? O sea, siento que todo el tiempo está ahí jugando. Y por eso es que siempre que leemos los textos sobre la ciudad que está escribiendo Monsiváis, son textos que nos llaman la atención sobre esos dos sentimientos que tenemos con la ciudad, ¿no? La odiamos, pero no podemos dejarla, ¿no? Claro, sí. Es un horror, pero la seguimos viviendo, claro. Exacto. Y cómo interiorizamos además esas ideas, ¿no? Cómo se vuelven propias y ya ni siquiera te das cuenta que en realidad un día fueron estética o un día fueron idea abstracta, sino que se convierten en una manera de vestir, de representarte, de hablar frente al público que no eran o que no existían hasta antes del 68 o hasta antes de los 60. Sí, porque para él la ciudad no es como solo un espacio físico en el que nosotros actuamos y nos movemos, sino que es un espacio simbólico que lo que hace es generarnos formas de vivir, ¿no? O sea, si nosotros pensamos que la ciudad o la representamos como una ciudad de miedos, pues vamos a actuar de cierta manera, ¿no? Vamos a relacionarnos con los otros en la calle, defendiéndonos de ellos, ¿no? En términos paranoicos la vamos a vivir, ¿no? En cambio, si la representamos como una ciudad de los cuerpos, de los placeres, de las libertades, pues vamos a tener una relación distinta con los otros, ¿no? Entonces, él está construyendo en la crónica una disputa simbólica por el sentido de la ciudad, ¿no? O sea, para él la literatura no solo es algo que está fuera, sino que es un discurso que discute con otros discursos como el de los medios, que construyen un tipo de ciudad, como el del poder, que también construye otro tipo de ciudad, ¿no? Y él está intentando darnos una imagen de la ciudad que no sea esa. Y en ese sentido es muy curioso que la crónica, que lo que se cree que es como el verdadero testimonio, es decir, lo más real, lo más fáctico, porque lo estás viendo y describiendo, se convierte también en una invención, en la invención de la ciudad que quiere hacer. Sí, por supuesto, ahí siempre está jugando la idea de la ficción, ¿no? Porque no es que la crónica, leamos una crónica y aunque tenga efectos de realidad y aunque haya una serie de referentes comunes al lector y al texto, no quiere decir que así sea la ciudad. Eso está mediado por una interpretación que hace el escritor de lo que es esa ciudad, ¿no? Sí. Y ahí ya hay ficción. Y allí hay ficción, o sea, no ficción en el sentido de cosas que está inventando. Sí, no hay personajes, no está Ana Karenina, pero está la mujer como parte de la ciudad, de allí hay ficción. Exacto. En ficción en el sentido de un constructo que tiene que ver con una parcialidad, un punto de vista, un lugar desde el cual se está hablando, una postura política que se ejerce y que nos intenta transmitir. Ahí es donde entra el Monsiváis como escritor. Durante mucho tiempo no se le consideró escritor porque era periodista, es decir, estaba escribiendo crónica, hacía entrevistas, pero después nos damos cuenta que la entrevista y la crónica tienen esa función de ficción, que es de la que tú estás hablando en este momento, y en ese sentido se convierte de pronto en el gran escritor de la ciudad. Sí, claro, yo creo que Monsiváis tiene muchísimos recursos. Si uno analiza en términos de relato, pues hay capacidad de intriga, construcción de atmósferas, digamos, elaboración de personajes, o sea, todo está ahí. Lo que pasa es que él está apostando por un género menor.